Hola, feliz sábado. Quiero que compartamos una historia de la Biblia muy hermosa, muy especial. Es el encuentro de un papá con Jesús llevando a su hijo con un grave problema. Las historias de la Biblia tienen esta cosa tan única, tan especial, en donde te muestran a un Dios que tiene un propósito, un plan con vos y conmigo, y que de pronto trae ese plan y se encuentra con nuestra realidad. Encontrándose con nuestra realidad, suceden cosas que a veces estaban en el plan original, a veces no, pero sucede una historia que es real, real como la tuya y la mía. Y en la historia, en la Biblia, hay historias de encuentros de gente con Dios que son muy equiparables a nuestros encuentros con nuestro Dios o los encuentros que Él quiere tener. Cuando estas historias son leídas y analizadas y vividas por nosotros, estas historias adentro de nuestro corazón y nuestra mente cobran vida. Cuando cobran vida, quiere decir que ese texto dejó de ser un texto muerto, un texto puesto en un libro, y pasan a ser historias que se vuelven a vivir, a revivir cuando las vivís vos y yo con nuestra propia experiencia. Y quiero que me acompañes a leer una de estas. Cuenta que Jesús volvía de una noche especial de oración, una noche especial de encuentro con Dios, el monte de la Transfiguración, y se encuentra con un espectáculo tremendo al pie de la montaña, sus discípulos luchando con una situación que no podían manejar. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué disputan? ¿Qué está pasando acá? Y dice el texto bíblico en el capítulo 9 de San Marcos, en el versículo 17, le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a mi hijo, porque tiene un espíritu malo. Donde quiera que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va desgastando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. En el versículo 20 sigue diciendo, se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio a Jesús, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Y acá nos detenemos. Es un papá que tiene a su hijo que padece una situación inmanejable para él. La familia no lo podía manejar. Habían hecho todo lo posible y gastado todo lo que tenían para curarlo, pero no podían. Había algo malo, un demonio que lo estaba dominando todo. Como papá, intentaba protegerlo de que lo vieran, como hacemos vos y yo. Él como papá lo podía ver, sufría, lo cuidaba, pero no quería que otros lo vean. Tal vez lo escondía, tal vez se habían aislado para no ser vistos, pero de pronto escuchó que había alguien que sanaba enfermos, devolvía la vista a ciegos, sordos que ahora oían, había alimentado una multitud, 5.000, hacía cosas increíbles, dominaba la naturaleza, caminaba sobre el agua. Y dice, este puede darle algo a mi hijo que yo no estoy pudiendo darle. Lo voy a llevar. Vale la pena exponer a mi hijo. Vale la pena exponernos nosotros. Hay una historia que ya no la soporto más. Toda una vida padeciendo. Y cuando vos y yo escuchamos esto, podemos tal vez entender, comprender, cuando nos toca en nuestras propias vidas vivir situaciones tal vez similares en algún aspecto. Este papá, como vos y yo, tal vez se sentía parte del problema que su hijo tenía. Su hijo tenía características que les había heredado de él. Su hijo tenía formas de ser, actitudes que de alguna manera él sabía que tenía que ver con ellas. Tal vez el hogar no había sido lo que debía ser. Tal vez había separación, había maltrato, había divorcio. Tal vez habían cosas en esa familia que habían predispuesto a que este muchacho no fuera por el buen camino. Y el papá no solo padecía por su hijo, sino porque se sabía responsable. Y cuando vos y yo a veces nos sentimos responsables de situaciones con nuestros hijos, ese dolor aumenta. Hubiéramos querido hacer las cosas mejor y tal vez este papá vivía esa situación. O no había tenido nada que ver, no lo sabemos. Pero sí sabemos
que encontró en Jesús alguien que tal vez podía darle una salida. Y lo lleva. Y el relato te sigue diciendo que Jesús en el verso 21 le pregunta al papá, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dice, desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego, en el agua, para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ya no sabía más qué hacer ni qué inventar para que su hijo salga de esta situación. Y cuando llega Jesús, Jesús le pregunta desde cuándo. Y tristemente el papá tiene que decirle desde niño. Este ya era un muchacho, tal vez un muchachón, un adolescente, no sé, 15, 16, 17, 18 años. Desde niño que venían padeciendo esto. Y inevitablemente a nuestra mente vienen pensamientos de lo que puede pasar en la vida de una familia, en este caso un papá. Hoy estamos justamente recordando o estamos en vísperas de recordar a nuestros padres o que nos recuerden. Y pensaba en este papá con esa vida de este niño para el cual tenía sueños, para el cual había pensado cosas, para el cual había ideado un futuro y todo se fue cayendo a medida que la vida se desarrollaba. No sabía si ser severo con él, porque si era severo se cortaba todo vínculo y no podía. Si era demasiado flojo y lo dejaba que él viva su vida, pasaban cosas de las cuales después no podía salir. No sabía cómo actuar y no sabía más qué inventar para poder traer a su hijo y salvarlo. Y Jesús le dice, ¿desde cuándo pasa esto? Y él tiene que admitirlo y admitirlo públicamente que desde niño su vida no era lo que los otros creían, sino que su vida estaba marcada por esta tristeza que vivía como papá. Y Jesús lo mira y lo escucha cuando él dice, si podés hacer algo, por favor, hacelo. ¿Sabes? A mí particularmente esta expresión del papá, si podés hacer algo, me llega mucho, porque es una expresión que la escucho muchas veces en la terapia intensiva donde trabajo. Ingresa el hijo padeciendo algo lo suficientemente grave como para que ingrese en terapia intensiva, y cuando salís a dar el informe o a interiorizarte de qué pasó, cómo sucedió, te encontrás con un papá o unos papás que te miran y después de contarte lo que sucedió te dicen, doctor, por favor, lo que pueda hacer. Y ahí se corta el diálogo. Y sentís el peso y el impacto de esa expresión, por favor, si puede hacer algo. Y me imagino que Jesús sintió esto de ese papá. Era la última ficha, la última carta. No había más. Y entonces Jesús, que sabía que podía hacer y mucho, le dice, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este Jesús que es maestro, en términos deportivos diríamos, le deja la pelota de su campo. ¿Sabes algo? Sí, claro que puedo hacer. Puedo hacer todo por tu hijo. Solo que necesito que vos creas. Necesito que vos creas en mí para que entonces yo pueda hacer por tu hijo lo que vos me estás pidiendo que haga. Y de pronto el papá se da cuenta que el límite, el único límite para que su Dios, Jesús, actúe milagrosamente en la vida de su hijo y la cambie para siempre, era Él. Se da cuenta que Él puede ser el límite para la acción increíble de Dios sobre su hijo. Capta que Dios puede hacer todo por él, pero él mismo, quien más lo amaba, puede transformarse en el límite para el obrar de Dios en su hijo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
Qué fuerte cuando vos y yo nos damos cuenta que podemos ser el límite para que el poder de Dios se manifieste en nuestros hijos. ¿Y sabes lo que pensaba? Que cuando llegas a este punto, tu hijo se transforma en el poderoso y último argumento de Dios para cambiar tu vida y la mía. Porque a veces para realizar cambios, decisiones, para tomar decisiones, para cambiar rumbos en nuestras vidas, solo hace falta la motivación y el argumento suficiente. Y un hijo lo es. Él se dio cuenta que si él no creía en Jesús, la bendición para su hijo no iba a llegar. Y Jesús encuentra la oportunidad de generar el cambio en el corazón de este papá que no había podido lograrse por otros medios a partir de este intenso deseo de él por la curación de su hijo. Su hijo se transforma en el argumento necesario y valioso por Dios, imprescindible, para que este papá tenga la motivación suficiente para cambiar lo que hasta ahora no había cambiado. Igual que nos pasa a vos y a mí en la vida. Nuestros hijos se transforman en la motivación y argumento suficiente de Dios para lograr esos cambios entre vos y Dios que tanto Dios está queriendo lograr. Me impacta este pensamiento. Me impacta pensar que creíamos que nuestros hijos nos necesitaban a nosotros y nos damos de pronto cuenta que necesitamos de ellos para que Dios logre en vos lo que de ninguna otra manera podía lograr. Y el papá capta esto y casi con desesperación, inmediatamente, verso 24 dice, clamó, dice el texto bíblico, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando dice creo, se da cuenta, como vos y yo, que no te podés obligar a creer. Vos podés obligarte a tener que depositar confianza en alguien, aunque creas o no que es digno de más o menos confianza. Pero obligarte en lo íntimo de tu corazón a creer, muy difícil, ¿no? Vos crees en alguien cuando naturalmente se genera la relación como para que finalmente creas en esa persona. Y el papá capta esto y entonces en su desesperación y sintiéndose que era el límite frente a la posibilidad de curación de su hijo, dice, creo, pero por favor te pido, te clamo, ayuda a mi incredulidad, porque puede ser que no crea lo suficiente o adecuadamente y me transforme en el límite para la bendición de mi hijo. Entonces Jesús lo mira y le dice, verso 25, al final, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres. Tu hijo está curado. Dios obró el milagro. Jesús actuó porque pudo primero actuar en vos. Jesús hizo en tu familia, Jesús hizo en tu hijo lo que hizo y la curación y sanación que logró, porque primero pudo lograrla en vos. Y cuando sus discípulos vieron esto, se sorprendieron tantos que después a solas fueron a hablar con Jesús. Y le dijeron, Jesús, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudiste hacer esto que nosotros no estábamos pudiendo hacer? Y entonces Jesús en el versículo 29 les dice a sus discípulos, este género con nada puede salir si no es con oración. Y en algunas versiones dice con ayuno y oración. Y me quedé pensando en esta última expresión. El milagro que vos estás necesitando para la vida de tu familia, para la vida de tu hijo, para tu vida, no es un milagro cualquiera, es un milagro que solo sucede con oración, con ayuno, con intensa oración e intenso ayuno. Y Dios va a utilizar el argumento y la motivación suficiente de tu hijo, de tu familia, para que vos te transformes a vos mismo, es decir, Él te transforme a vos, y así pueda caer la bendición sobre
aquellos que amás. No fue el único que a través del argumento de sus hijos fue llevado a los pies de Jesús, este papá. En la Biblia hay varias historias de papás que fueron transformados porque el argumento de sus hijos fue lo suficientemente fuerte en sus vidas. Viene a mi mente otra historia relatada por el Evangelio, Jairo, ¿te acordás? Jairo, aquel hombre digno y miembro del Sanedrín, de la aristocracia de Israel, que ya creía en Jesús, pero no se mostraba porque su espacio público, su exposición no se lo permitía. Y no lo hacía hasta que su hija estuvo lo suficientemente enferma como para que el cuidado que tenía de su propia figura y el cuidado social que tenía sea menor al intenso deseo y desesperación por la curación de su hija que se moría. Entonces Jairo cayó postrado a los pies de Jesús públicamente y todos lo vieron. Su hija fue el último argumento que Dios tuvo y que fue efectivo para que públicamente se postrara frente a Jesús. Pensaba en otra historia, Jacob. ¿Te recordás la historia? Volviendo a su casa después de más de 20 años de estar afuera y con su hermano Esaú viniendo a buscarlo con un ejército, era consciente que posiblemente cuando este ejército llegue hasta y lo encuentre en su campamento con su familia, lo iba a destruir. Era consciente que había terminado muy mal con su hermano Esaú y seguramente lo quería matar. Y allí estaban en esa noche sus esposas, su familia y sus hijos. Sus 11 hijos estaban allí. Y me imagino a Jacob caminando entre ellos esa noche y viéndolos y mirando el cielo y orando a Dios, clamando por protección y sintiendo y sabiendo que su propio error en el pasado exponía en este momento a toda su familia. Y Jacob se va a tener un encuentro de oración con su Dios. Y pasa la noche en oración clamando a su Dios. Y en esa noche Dios le cambia el nombre. Dios tiene un encuentro con Jacob como nunca hasta ahora había tenido. Sus hijos, su familia, fue el argumento último y necesario que Dios utilizó para poder transformar a Jacob y cambiarle su nombre para siempre. Ahora sería Israel. Mi padre usa una expresión que a mí siempre me ha quedado muy grabada y en realidad ha sido así en mi vida. No terminaste de hacer todo lo que podías hacer por tu hijo hasta que no pasaste una noche en oración clamando a Dios por tu hijo y tu vida es transformada. Y esta frase me ha acompañado y la encuentro en diversos relatos de la Biblia. Jacob, como recién les decía, Jairo, y la historia que estamos juntos estudiando de este papá que lleva desesperado a su hijo para darse cuenta que de pronto el límite para la bendición hacia su hijo es el mismo. Quiero proponerte que le pidas a Dios que a través de su Espíritu pueda transformarte de tal manera que vos seas el canal a través del cual Él puede bendecir a tu familia, a tus hijos, que mañana te van a desear feliz día, papá. Pero este concepto, por supuesto, excede a nosotros como papás, porque es nuestro día, pero mamás, familias, todos aquellos que estamos escuchando este relato hoy, nuestros entornos. Y te diría que no te preocupes si tu hijo no te escucha. No te preocupes si tu familia de pronto hay aspectos tuyos que no te escuchan. Aunque no te escuchen, ellos te ven. Tu hijo no te escucha, no te preocupes, te ve. O tal vez, inquietate, te ve, nos ve. Por eso tenemos que clamar a Dios para que nos transforme. Pero la Biblia está plagada de historias de personas como vos y yo que no eran perfectas, familias que no eran ideales, pero en las cuales el Espíritu de Dios actuó de una manera única, milagrosa y las transforma. Hijos
salvados, hijos curados. Cuando tu hijo nace y forma parte de tu familia, está en tu entorno, ese niño, su cerebro se va formando de acuerdo al ambiente en el que está y ahí te va viendo. No sé si lo sabías, pero nacemos con los 100.000 millones de neuronas que tendremos durante toda nuestra vida, o más, menos, alguna cosa se discute, pero es así. Pero las conexiones y las líneas de pensamientos que nos van a regir y a formar durante nuestras vidas se forman de acuerdo al ambiente en el cual vivís. Por eso no te preocupes si no te escuchan, te ven. Y nuestras familias, nuestros hijos nos necesitan. Dios nos colocó en un lugar especial, y hablo ahora sí a los papás en forma muy, muy particular. Nos colocó en un lugar para que seamos canales de bendición para nuestras familias. Pero si no lo fuiste, no te preocupes. Dios transforma vidas y transforma familias. Dios tiene una bendición cuya dimensión y cuyo tamaño no tenemos conciencia todavía. Él puede contra todo. Lo único que nos pide es que nosotros no seamos el límite para su bendición. Recordá, hasta que no pasaste una noche en oración, clamando, orando, rogando para que Dios te transforme, cambie tu nombre, cambie tu vida, para que entonces pueda bendecir a tu familia, todavía si no hiciste eso, no hiciste todo lo que podías hacer. Dios tiene una bendición guardada, listo para derramar sobre nosotros, nuestra familia y nuestros hijos. Y tal vez la motivación del enorme amor que tenemos por nuestros hijos sea el argumento suficiente para que Dios nos transforme y nos salve. Y así nosotros, nuestra familia, podamos ser salvos, transformados, cambiados, y a su vez transformarnos en canal de bendición para otros. Dios los bendiga, que tengamos un precioso día y que estas palabras y estos relatos queden grabados para que el milagro, lo increíble que Dios quiere hacer por tu hijo, por tu familia y por vos, lo pueda realizar. Dios los bendiga. Amén.